La idea era hablar un poco de lo que es planificación y simulación 3D en cirugía facial, hablar un poco de lo que es la actualidad de este tipo de temas. La clase del doctor Chavane fue espectacular y la verdad que me dio pie para hablar de un montón de cosas, así que, bueno, nos metemos un poco en el tema. Obviamente que la planificación es un tema bastante amplio, así que lo vamos a ir abarcando para llegar a lo que es un poco la actualidad. Y me gusta esta frase de Testud que habla que para el cirujano el cuerpo debe ser transparente como un cristal. Y eso obviamente es el estudio de la anatomía, pero también muchas veces la planificación de una cirugía nos permite llegar a ese objetivo y que realmente el procedimiento que uno va a hacer sea transparente como un cristal y que sea todo más sencillo y optimizado. ¿Cuál es la definición de planificación? La planificación, según la Real Academia Española, es la acción y efecto de planificar y el plan general metódicamente organizado y frecuentemente de gran aptitud para obtener un objeto determinado. En nuestro caso, obviamente, el desarrollo de una cirugía. Siempre uno no se imagina que, o sea, en cualquier deporte, bueno, justo ahora que estuvo el partido de Chile y está por empezar el de Argentina, uno nunca pensaría que un equipo de elite empezaría un partido sin hacer una planificación previa o sin planificar un esquema de entrenamiento, etcétera, digamos. La planificación es lo que lleva a los objetivos y a los resultados exitosos. Lo mismo también cualquier empresario, obviamente, que desarrolla un plan de acción para desarrollar una empresa y con un objetivo que le permite llegar a eso. En cuanto a la planificación en cirugía, siempre es el primer paso en una intervención quirúrgica. Siempre es muy linda la frase de que todo lo que uno hace primero lo pensó. Y en la cirugía muchas veces es así, uno hace las consultas previas, uno empieza a conocer el caso, hace el diagnóstico y empieza a hacer una planificación del tratamiento. Entonces, la planificación no es ni un paso extra ni un paso opcional, sino que es el primer paso en la intervención. Y erróneamente muchas veces es percibido como una pérdida de tiempo. Al contrario, la planificación hace que se ahorre tiempo. ¿Por qué es importante planificar? Permite al cirujano enfocarse a la anomalía a corregir, visualizar mentalmente el procedimiento, anticipar y evitar complicaciones y crear planes alternativos. ¿Cuáles son las herramientas de planificaciones? Obviamente que la planificación se hizo desde siempre, ahora vamos a tocar un tema un poco más de actualidad, pero la planificación es algo que es inherente a la cirugía, entonces hay muchos tipos de herramientas para la planificación. Este es un dibujo de Haroldo Ruquet que diseñó con Guillermo Trigo, mi padre, que nada, son dibujos para ejemplificar pasos de cirugía y para planificar pasos de cirugía. Lo mismo acá con el dibujo que vemos en las clásicas planificaciones traumatológicas que planifican la reducción y planifican la osteosíntesis. La superposición de imágenes también nos permiten también evaluar y tener un diagnóstico de certeza y planificar en base a ese diagnóstico de certeza. La otra herramienta es la disección cadavérica, que muchas veces los grandes maestros de la cirugía craneofacial, como Paul Tessier y el doctor Flavio Sturla, que es uno de los maestros de la cirugía plástica argentina, desarrollaron mucho la disección cadavérica y planificaron e idearon distintas técnicas quirúrgicas o conceptos quirúrgicos en base a la disección cadavérica. Y, obviamente, con el advenimiento de las impresiones 3D, el modelo estereolitográfico nos permite planificar y simular tratamientos quirúrgicos. Acá vemos cómo una prótesis ad hoc se generó en base a una impresión 3D simulada con tecnología de CAD-CAM. En cuanto a la armonía de la proporción facial, obviamente que nosotros como profesionales lo hacemos de forma consciente, y tenemos presentes ciertas cosas que nos llevan a esa armonía de proporción facial, como lo desarrolló muy bien el doctor Chavane, y bueno, existen distintos conceptos que pueden llevar a la proporción áurea, como la máscara de marcar que vemos acá, pero todas las personas lo hacen de forma inconsciente, por eso muchas de las personas se dan cuenta que alguien tiene una simetría, o ellos mismos se dan cuenta que tienen una simetría facial. Siempre, bueno, para llegar al diagnóstico, lo ideal es darle mucha bola en la planificación al diagnóstico y a evaluar distintos parámetros que nos pueden llevar a planificar y evaluar asimetrías. Esto nos van a ser muy útiles, la regla de los tercios y la regla de los quintos, que nos permite evaluar en el plano frontal cualquier tipo de asimetría. Este es un plano interesante, que son las verticales verdaderas, se pueden trazar a partir del nasion de la glabela,
siempre es importante la posición natural de la cabeza para evaluar, para hacer este tipo de planificaciones. Y esto que me lo puse como modo de explicar que es muy importante con el advenimiento de estos nuevos software de planificación, la unión de lo que son las partes blandas, las fotografías clínicas con la tomografía. Y eso lo hacemos mediante calibración de marcación de puntos. Nosotros lo que hacemos es una marcación de puntos en la glabela y en la región malar lateral derecha, que nos permite eso unir las partes blandas a la tomografía. Bueno, después libros de planificación y distintos tipos de formas de planificar cirugías faciales, hay un montón. A mí me gusta mucho este de Arnett, que relaciona mucho los maxilares con lo que son las partes blandas de la cara, pero obviamente que hablar sobre distintos tipos de planificación y formas de planificar es muy extenso, y la cantidad de textos que hay sobre el tema también. Sí, es importante para mí decir esto, que es muy difícil separar en especialidades la planificación facial, más allá de todas las posibles especialidades que intervienen dentro de la planificación facial. Y siempre uno tiene que tener como concepto la cirugía integral de la cara, en todos sus tejidos, para lograr esa armonía y esa simetría, ya sea cartilaginosa, ósea o tejidos de partes blandas. Es importante, cuando vemos la evaluación de partes blandas, muestro este caso para mostrar que uno acá ve bastante evidente que hay un déficit del labio superior, pero haciendo ese análisis, esa visión integral, uno se lleva a preguntar qué es lo que está generando esa deficiencia del labio. Muchas veces cuando uno hace una evaluación integral, uno se encuentra con esto, que por mucho que uno haga algún tipo de relleno en el labio superior o un procedimiento de aumento del labio superior, si uno no evalúa de forma integral, el resultado estético no va a ser del todo bueno. Bueno, volviendo un poco a lo que son las imágenes y lo que nos permiten analizar, estos software nuevos de planificación lo que nos permite es unificar lo que son las fotografías a las cefalometrías óseas, que nos permite evaluar justamente eso mismo que dije, la relación entre las partes blandas y las partes óseas. Obviamente que lo que son las imágenes en 3 dimensiones y las reconstrucciones en 3 dimensiones generó un avance muy importante y una unión entre todo esto que venimos hablando. En cuanto a las planificaciones en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, van a ver que hay muchos artículos que hablan sobre relacionado con la cirugía ortognática, porque es donde se trabajó mucho y donde hay más predicciones en lo que son las predicciones de las correcciones óseas. Siempre lo que son las partes blandas no hay del todo una correlación, y es difícil estudiar la correlación de la modificación que uno hace en partes blandas. Por eso todos estos software trabajan mucho más sobre lo que es la parte ósea. Pero sí, acá lo remarqué en la conclusión de este trabajo, que es muy bueno, que es la reducción en la duración de una cirugía y la precisión es bastante importante en comparación con una planificación en 2 dimensiones con una en 3 dimensiones. ¿Y por qué es importante el tejido óseo cuando uno planifica una cirugía facial en una corrección de partes blandas? Porque la planificación 3D muestra mayor precisión versus la navegación y la planificación clásica, y cuando hay un déficit de predicción en lo que son las partes blandas. Eso es lo que dije yo recién, digamos. La planificación y la precisión en lo que es la planificación ósea es mayor que en las partes blandas. Acá son distintos esquemas de tratamiento, donde uno hace la adquisición de las imágenes, que hay que hacerlo de una manera determinada, tratar de que sean cortes menores a 1 milímetro, de la planificación virtual, la fabricación de implantes a medida, la planificación con la transferencia a la impresión 3D y la cefalometría 3D. Este artículo me pareció importante mostrarlo porque, bueno, esta es una persona que está muy en boga en todo lo que es la cirugía ortognática, ortofacial y cirugía integral de la cara, que es el doctor Fernández Alfaro, que habla de lo que es este facelift o lifting reverso, como le dice él, que en realidad básicamente es una proyección maxilomandibular en una paciente que acá vemos en la foto A, cómo corrige lo que es la papada con el avance y el aumento de volumen a nivel de los maxilares. Obviamente que este reverse facelift no es algo que inventó él, sino que es algo que ya se viene hablando hace muchos años, pero muchas veces cuando uno tiene un paciente de este tipo, donde hay una retrusión de la mandíbula,
uno muchas veces la corrección a hacer no es disminuir esta papada, sino aumentar el volumen mandibular, y el resultado estético es mucho más natural y mucho más bello, digamos. Estos software nos permiten también evaluar lo que es la vía aérea, que tienen una relación directa con los maxilares. Y no solo evaluar la vía aérea, sino hacer la medición volumétrica de la vía aérea. Acá vemos cómo un paciente que tiene una retrucción mandibular tiene una disminución severa de lo que es el volumen de la vía aérea, lo que es el sector este que se ve en negro. Este artículo habla mucho, que remarca lo que es la importancia del volumen de la vía aérea y cómo impacta el avance maxilomandibular, que también hay mucho sobre el tema, así que no me voy a explayar. Esto me pareció importante mostrar, que es un poco lo que es la nueva tecnología que viene con lo que es las fotos en 3 dimensiones. Esta es una cámara especial que se llama Vectra, que muchas veces es una lente que se puede adaptar a un cuerpo de cámara, que puede ser Canon o Nikon en general, no hace falta un cuerpo específico, pero sí una lente especial que se une a ese cuerpo y que permite hacer estas fotos en 3 dimensiones. Inclusive estos software también permiten hacer simulaciones de, por ejemplo, un lifting y hacer una simulación y mediciones volumétricas en distintas regiones de la cara. Bueno, esto es, lo puse a modo de muestra, esta es la cara mía, y para mostrar que en realidad, obviamente, ese lente Vectra que mostramos recién es bastante costoso de comprar, pero esta foto en 3 dimensiones que ustedes están viendo de mi cara fue generada con una aplicación de celular, así que también la tecnología va haciendo que cada vez sea más accesible a generar este tipo de diagnósticos en 3 dimensiones sin tener el máximo equipamiento. Y a la impresión 3D. Dentro de lo que son las impresiones 3D están lo que son las impresoras por adición o por sustracción, que pueden imprimir en distintos materiales. Por eso también cuando uno genera una prótesis de aumento, por ejemplo a nivel óseo, lo puede hacer de titanio, de PIC, de polimetilmetacrilato, distintos materiales por las distintas impresoras que existen. Existe también, que el doctor Chavane habló de este tipo de intervenciones, existe también ortopedias que hacen guías quirúrgicas para, en este caso, feminizaciones faciales, y se diseña mediante software toda la feminización facial y se hacen cortes mediante guías de una manera muy sencilla y muy guiada, y esto permite mayor precisión en el resultado quirúrgico. Y acá, bueno, una foto del doctor Nelson León que muestra una prótesis de ángulo mandibular hecha a medida, con una muy buena adaptación, y obviamente en este caso sin cicatrices, porque es todo por medida intraoral, así que muy bueno el resultado también. También hay otras empresas que ya tienen customizados implantes de relleno, que estos no son necesariamente a medida, pero también estas mismas empresas lo pueden generar a medida en base al estudio tomográfico y a la reconstrucción 3D del paciente. Este es un paciente que operamos, donde hicimos una reconstrucción parcial orbitaria con un implante a medida hecho en 3D, y acá vemos un poco el preoperatorio y el posoperatorio, cómo rellenamos un defecto que tenía congénito. Bueno, y la simulación, para cerrar un poco la charla, que va mucho de la mano de la planificación, nos permite disminuir mucho los tiempos quirúrgicos y aumentar la precisión y mejorar los resultados quirúrgicos. A nadie se le ocurriría un piloto de avión que se suba a pilotear un avión con 500 personas arriba sin que por lo menos tenga un par de horas de vuelo en el simulador. Así que esto para nosotros es lo mismo y debería tener esa misma precisión. Quise poner este video porque este debería ser el objetivo de toda simulación y de toda planificación, trabajar como trabaja un equipo que tiene la máxima precisión en el menor tiempo y optimiza todos los resultados. Hay un video que compara este tipo de pasada por el boxes 50 años antes y lo que es ahora, que en 3 segundos de reloj cambian las gomas, llenan el tanque, y eso es un poco el objetivo de estas planificaciones y de estas simulaciones en cirugía. Esto es un poco una simulación en 2 dimensiones que se hace mucho tiempo con distintos software como el Photoshop. Esta está hecha con el software Dolphin, pero en este caso lo que nos permite es unir esas partes óseas a las partes blandas, modificar las partes óseas y ver el resultado de cómo quedan las partes blandas. En cuanto a lo que es la simulación virtual,
Uno modifica las estructuras faciales y puede comprobar distintos tipos de tratamiento y hacer 3 o 4 planes de tratamiento y compararlos en la computadora para poder ver cuál es el ideal. Esta es una imagen del software Dolphin, que es el que manejamos nosotros, donde ahí se ve cómo la segmentación de los distintos huesos mandibulares y la relación con la fotografía y las partes blandas, y además permite también ver las relaciones oclusales. Este es otro software de planificación, que es el Materialize, que es el que usan, algunas ortopedias utilizan cuando uno quiere generar un implante ad hoc. Es un software muy completo, es un poco más complejo de utilizar, y este es el Nemocef, que es otro que también se usa con el mismo objetivo, que son también similares. Acá puse este video para mostrar un poquito cómo nosotros desarrollamos este tipo de planificaciones, cómo uno puede genera estos segmentos a partir de la mandíbula y del maxilar o del mentón, y uno puede agregar lo que es la tomografía, sacar las partes blandas, sacar la tomografía y hacer distintos tipos de movimientos en los maxilares. Acá estoy mostrando un poquito en este videito cómo llevo a oclusión el maxilar inferior y cómo movilizo todo el segmento maxilomandibular hacia la posición que debe corregir. Si acá abajo pueden ver, que ahora lo vamos a ver un poquitito más adelante en el video, acá vemos cómo lo que es la línea gris es hacia donde uno va a hacer la corrección, y la línea roja donde uno estaba. Entonces se nos permite ver la visión antes y después. Y no solo eso, sino que uno tiene la vista de verificación y uno hace los distintos determinados tipos de movimientos, que ahora van a ver cómo hago movimientos a nivel del mentón, y me permite observar cómo voy a modificar el mentón en sus partes blandas. Y eso me permite tener mucha más precisión en cuanto a lo que es la intervención. Seguimos acá. La idea de la simulación virtual es integrar un poco lo que son las fotografías con la clínica, las imágenes tomográficas y el escaneo en 3 dimensiones de lo que es la oclusión. Este es un caso de asimetría facial, que también hicimos la planificación intraoperatoria, una condirectomía más ortognática, y la simulación con el modelo estereolitográfico, que es una herramienta muy útil que nos permite simular o hacer la cirugía en el modelo estereolitográfico para después optimizar tiempos en el quirófano y resultados. Y lo otro que está también utilizándose mucho son lo que son las simulaciones in vivo en modelos biológicos, que esto también nos permite tener una unión entre lo que es la cirugía real y lo que es la cirugía simulada, digamos, que permite mucho más, recrea mucho más el ambiente quirúrgico. Bueno, para cerrar, quiero decir esta frase de Elon Musk, que dice: piensa constantemente cómo podrías hacer mejor las cosas, y siempre es la idea de tratar de ir mejorando un poco los procedimientos y en cuanto a la precisión y los resultados. Invitarlos a nuestros colegas chilenos que nos vengan a visitar. Esta es una foto de Puerto Madero, un lindo lugar para ir a pasear, la universidad donde me formé, y agradecerle a mi familia que siempre me banca en mi trabajo y en general. Muchas gracias.